Hola, hoy vamos a hacer un repaso rápido por los conceptos clave de la primera semana de biología, del curso Pre-San Marcos, ciclo 2025. La idea es tener una base sólida para empezar. Y bueno, para empezar por el principio. ¿Qué es la biología? Su nombre lo dice un poco, ¿no? Viene del griego. Bios es vida y logos estudio. O sea, la ciencia que estudia a los seres vivos y, bueno, la vida en general. Exacto, es el estudio de la vida. Y un dato interesante es que el término en sí, biología, es relativamente reciente. Lo acuñaron Lamarck y Treviranus, casi al mismo tiempo, allá por 1802. Vieron que hacía falta, digamos, un campo unificado para estudiar a los seres vivos. Claro. Y es un campo enorme, ¿eh? No está sola. Necesita de la física, de la química, hasta de las matemáticas, para entender la complejidad de lo vivo. Muchísimo. Y para abarcar tanto, se divide en ramas, como la zoología para animales, botánica para plantas, o la biología celular, que se enfoca en la célula, ¿no? Pero, a ver, ¿qué características definen que algo esté vivo? ¿Qué lo diferencia de lo inerte? Mm, buena pregunta. Hay varias características esenciales. Pensemos primero en el movimiento. Y ojo, no es solo el desplazamiento, como caminar o nadar. También incluye movimientos internos. El citoplasma en la célula, la savia en las plantas. Ah, claro, movimientos que no siempre vemos a simple vista. Exacto. Luego está la irritabilidad, que es esa capacidad de reaccionar a estímulos, luz, sonido, un químico, responder al ambiente. Y esto se relaciona con la coordinación, para que todo funcione de forma integrada. Entiendo. Movimiento, irritabilidad, coordinación. ¿Qué más? El crecimiento, fundamental. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquí hay una diferencia clave. Los organismos pluricelulares, como nosotros, crecemos aumentando el número de células. Pero uno unicelular, una bacteria, por ejemplo, crece aumentando su tamaño, su volumen celular. Interesante distinción. Sí, y ligada al crecimiento y supervivencia está la adaptación. Es esa capacidad de desarrollar características, rasgos, que ayudan a sobrevivir mejor en un ambiente específico. Es clave para la evolución, Y claro, la reproducción, para que la especie continúe. justamente, que puede ser sexual, donde hay mezcla de genes, más variabilidad. O asexual, que genera clones, copias casi idénticas, como en las bacterias que mencionabas. Exacto. Y para que todo esto funcione, se necesita energía y procesos químicos. Ahí entra el metabolismo. El metabolismo. El conjunto de reacciones químicas, ¿verdad? Correcto. Se divide principalmente en dos: catabolismo y anabolismo. El catabolismo, digamos, descompone, degrada moléculas complejas y libera energía. Energía en forma de ATP principalmente. Como cuando digerimos la comida. Ese es un buen ejemplo, sí. Y el anabolismo es lo opuesto. Usa esa energía, ese ATP, para construir, para sintetizar moléculas complejas que el organismo necesita, como las proteínas o en las plantas la fotosíntesis. Catabolismo libera, anabolismo consume energía para construir. Entendido. Y para que estas reacciones ocurran bien, el organismo necesita mantener un equilibrio interno. Ah, la homeostasis. Esa misma. Mantener constantes las condiciones internas. Temperatura corporal, pH de la sangre, niveles de agua, a pesar de los cambios afuera. Es vital. Sin duda. Y finalmente, la organización específica. Todo ser vivo tiene una estructura ordenada, jerárquica. Exactamente, la homeostasis es crucial. De verdad, sin ese equilibrio interno, el metabolismo no funcionaría bien y la vida, pues, no sería posible como la conocemos. Es que todo está muy conectado, es impresionante la complejidad. Y bueno, justamente por esa complejidad, a veces visualizarlo todo es un desafío. Así que para quienes quieran una ayuda visual y un resumen más completo, hacemos una pequeña pausa para invitarles a suscribirse al canal. En la descripción del video van a encontrar un enlace. Ahí puedan descargar gratis el mapa mental de esta clase y también el resumen completo. Muy bien. Y retomando esa idea de la organización, la materia viva se estructura por niveles. Empezamos desde lo más básico, el nivel subcelular, que incluye los átomos, los bioelementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, luego las moléculas, agua, glucosa, DNA,
Estas se agrupan en macromoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, Y después vienen estructuras más grandes. sí, los complejos supramoleculares. Aquí tenemos cosas como los ribosomas, las membranas e incluso los virus. Los virus. Siempre se debate de si están vivos o no. Exacto, porque necesitan una célula para replicarse. Y finalmente, dentro de la célula, los orgánulos, mitocondrias, núcleo, cloroplastos, Y de ahí damos el salto al nivel celular, la célula. la unidad fundamental de la vida. Todo ser vivo está hecho de células. Y en los organismos más complejos, ¿cómo sigue? Pues las células similares con una función común se agrupan en tejidos. Distintos tejidos se combinan para formar órganos, como el corazón o el estómago. Varios órganos que trabajan juntos forman un sistema o aparato, como el sistema digestivo o el nervioso. Y la suma de todos los sistemas. Forma al individuo, al organismo completo. Pero la organización no termina en el individuo, ¿cierto? Va más allá. Así es, entramos a los niveles ecológicos. Un grupo de individuos de la misma especie que viven en un área forman una población, Como una manada de lobos. por ejemplo. Luego, el conjunto de diferentes poblaciones que interactúan en un mismo lugar es una comunidad. Lobos, conejos, plantas, todos juntos. Exacto. Si a esa comunidad le sumamos el ambiente físico, el suelo, el agua, el clima, tenemos un ecosistema. ¿Y ya el nivel más grande? Es la biosfera, la suma de todos los ecosistemas del planeta. Es fascinante ver cómo cada nivel tiene propiedades nuevas que no estaban en el nivel anterior. Es una jerarquía increíble. Y para estudiar todo esto, la biología usa una herramienta fundamental, el método científico. Importantísimo. Es un proceso sistemático, ordenado, para obtener conocimiento confiable. ¿Cuáles son los pasos básicos? Bueno, generalmente empieza con la observación. Detectar un fenómeno, algo que nos llama la atención, un problema. Y a partir de ahí, uno se pregunta por qué ocurre. Exacto. Eso lleva a formular una hipótesis, que es una posible explicación, una suposición informada, pero que aún no está verificada. Hay que ponerla a prueba. Ahí viene la experimentación. Se diseñan experimentos controlados para ver si la hipótesis se sostiene o no. ¿Se toman datos? Sí, se registran y analizan los resultados de forma objetiva, y con base en ese análisis se llega a las conclusiones, se valida la hipótesis, se rechaza o a veces se modifica y se vuelve a empezar el ciclo. Y en ciencia a veces oímos hablar de teorías y leyes. ¿Cuál es la diferencia? Es importante tenerlo claro. Muy importante. Una teoría científica, como la teoría de la evolución, no es una simple suposición. Es una explicación muy sólida, muy amplia, que está respaldada por una cantidad enorme de evidencia de muchas fuentes distintas. Puede explicar el porqué de muchos fenómenos y hacer predicciones. Y ojo, puede ser refinada o modificada si aparece nueva evidencia fuerte. O sea, no es algo escrito en piedra, pero sí muy robusto. Exacto. En cambio, una ley científica, como la ley de Allen sobre el tamaño de las extremidades y el clima, describe un patrón que se observa de forma consistente en la naturaleza, bajo ciertas condiciones. Es más una descripción de qué pasa. Pero no necesariamente explica el mecanismo de fondo, el por qué. Correcto. Describe el fenómeno, pero la explicación profunda suele venir de una teoría. Y bueno, ya que hemos recorrido estas bases de la vida como la conocemos aquí en la Tierra, con su química basada en carbono, agua, sus células, su metabolismo, me gustaría dejar una pregunta flotando. Si alguna vez buscamos vida fuera de nuestro planeta, ¿deberíamos esperar encontrar algo con estas mismas características? ¿O podría la vida tal vez manifestarse de formas radicalmente diferentes? Quizás con otra química, otra organización. ¿Qué buscaríamos? Qué buena pregunta para reflexionar. Sin duda nos abre la perspectiva. Y con esa interesante reflexión cerramos este repaso de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de la primera semana de Biología Pre-San Marcos. Estén atentos, que seguiremos con más resúmenes de temas clave del curso. ¡Hasta la próxima!